Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Y si este mensaje toca su corazón, no duden en compartirlo con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras de consuelo y esperanza. Hoy me siento profundamente conmovido al compartir con ustedes un salmo que ha sido un faro de luz en mi propia vida y que estoy seguro resonará en sus corazones. Nos adentraremos en el Salmo 141, un cántico de David que nos habla de la lucha constante contra la tentación y la importancia de mantener una comunión íntima con Dios en medio de las pruebas. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Quizás se sienten solos, abandonados, o luchan contra pensamientos negativos que parecen no tener fin. Tal vez las noticias del mundo los abruman, con sus conflictos, enfermedades y crisis económicas. En este mundo cada vez más caótico, ¿dónde podemos encontrar paz y dirección? El Salmo 141 nos ofrece una respuesta poderosa y reconfortante. Permítanme leerles el primer versículo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Estas palabras de David resuenan con una urgencia que muchos de nosotros sentimos a diario. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado clamando a Dios, necesitando su presencia inmediata en nuestras vidas? David, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, no tenía reparo en mostrar su vulnerabilidad y su necesidad desesperada de la intervención divina. Cuando David dice, apresúrate a mí, nos muestra que incluso los más fuertes en la fe tienen momentos de desesperación. No tengan miedo de clamar a Dios con urgencia. Él no se ofende por nuestra impaciencia. Al contrario, desea que acudamos a Él en todo momento. Recuerdo una ocasión en la que me sentí completamente abrumado por las circunstancias. Mi esposa había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Mis hijos estaban pasando por problemas en la escuela y en el trabajo enfrentaba una crisis tras otra. Una noche, caí de rodillas junto a mi cama y clamé a Dios exactamente como lo hace David en este salmo. Señor, apresúrate. Te necesito ahora, y les puedo asegurar que sentí su presencia de una manera tan real que cambió completamente mi perspectiva. ¿Se han sentido así alguna vez? Quizás en este momento están atravesando una situación similar. Les animo a que hagan suyas estas palabras de David. Clamen a Dios con toda la fuerza de su corazón. Él está escuchando y se apresurará a ustedes. Continuemos con el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí David compara su oración con el incienso y la ofrenda de la tarde. En el antiguo Israel, el incienso se quemaba continuamente en el tabernáculo y luego en el templo como un símbolo de las oraciones del pueblo subiendo a Dios. La ofrenda de la tarde era un sacrificio diario que se realizaba al atardecer. Esta comparación nos enseña varias cosas importantes sobre la oración. Primero, debe ser constante, como el incienso que se quemaba continuamente. No debemos orar solo cuando tenemos problemas, sino hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria. Segundo, la oración debe ser un acto de adoración y entrega, como la ofrenda de la tarde. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de ofrecernos a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro corazón. Tercero, la referencia al incienso nos recuerda que nuestras oraciones deben ser agradables a Dios. Así como el incienso llenaba el templo con su fragancia, nuestras oraciones deben estar llenas de amor, fe y humildad. Me viene a la mente la historia de Doña Rosario, una anciana de nuestra congregación. A sus 87 años, con artritis en las manos y apenas pudiendo caminar, ella se levantaba cada mañana a las 5 para orar. Un día, le pregunté por qué se esforzaba tanto, y ella me respondió con una sonrisa, «Hijo, mis oraciones son lo mejor que puedo ofrecer a Dios. Ya no puedo trabajar en la iglesia o cantar en el coro,
pero puedo hacer que mis oraciones suban como incienso ante su presencia. ¿Qué tipo de oraciones estamos ofreciendo a Dios? ¿Son constantes, llenas de adoración y agradables a Él? Que el ejemplo de David y de hermanos como Doña Rosario nos inspire a elevar nuestras oraciones como un dulce aroma ante el trono de la gracia. Pasemos al versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es una petición poderosa y necesaria que todos deberíamos hacer regularmente. David reconoce la importancia de controlar nuestras palabras y pide la ayuda de Dios para lograrlo. En un mundo donde las redes sociales y la comunicación instantánea nos rodean, ¿cuán relevante es este versículo hoy en día? Santiago 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de sanar o herir, de bendecir o maldecir. ¿Cuántas veces hemos dicho algo en un momento de enojo o frustración y luego nos hemos arrepentido amargamente? Yo mismo he experimentado el dolor de herir a un ser querido con palabras descuidadas y la vergüenza de tener que pedir perdón por no haber guardado mi boca. Recuerdo una vez, hace años, cuando tuve una discusión acalorada con mi hijo adolescente. En mi frustración, le dije palabras hirientes que lamenté inmediatamente. Vi el dolor en sus ojos y supe que había cruzado una línea. Esa noche, después de orar y reflexionar sobre este versículo, fui a su habitación. Me arrodillé junto a su cama y le pedí perdón. Fue un momento de humildad y reconciliación que fortaleció nuestra relación y me enseñó la importancia de pedir a Dios que guarde la puerta de mis labios. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes han experimentado el arrepentimiento por palabras dichas en un momento de debilidad? ¿Cuántos han sido heridos por las palabras de otros? Les invito a que hagan suya esta oración de David. Pidan a Dios que ponga guarda a su boca, que les dé sabiduría para hablar palabras de vida y no de muerte. En Efesios 4, versículo 29, se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras sean siempre para edificar, animar y bendecir a otros. Avancemos al versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras malas con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Aquí, David reconoce la tendencia del corazón humano hacia el mal y pide la protección de Dios contra la tentación. Esta es una oración que todos necesitamos hacer diariamente. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, donde el mal a menudo se presenta disfrazado de placer y diversión. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 15, versículo 33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es fácil ser influenciados por las personas que nos rodean, especialmente si prometen placeres momentáneos o ganancias rápidas. Recuerdo a un querido amigo, llamémosle Juan, que cayó en la trampa de los deleites de los que hacen iniquidad. Juan era un hombre de negocios exitoso y un líder respetado en nuestra iglesia. Pero poco a poco comenzó a juntarse con personas que le prometían ganancias aún mayores a través de negocios cuestionables. Al principio, justificaba sus acciones diciendo que usaría el dinero extra para ayudar a la iglesia, pero con el tiempo se fue alejando de Dios y de la congregación. Años después, lo encontré destrozado, habiendo perdido no solo su dinero, sino también su reputación y, lo más importante, su comunión con Dios. La historia de Juan nos recuerda que todos somos vulnerables. Nadie está exento de la tentación. Por eso es crucial que, como David, pidamos a Dios que no deje que nuestro corazón se incline a cosa mala. ¿Cómo podemos protegernos contra estas inclinaciones? Primero, debemos reconocer nuestra propia debilidad. Santiago 1, versículo 14 nos advierte:
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación a menudo comienza en nuestro propio corazón. Segundo, debemos estar atentos a las influencias que permitimos en nuestra vida. ¿Con quién pasamos nuestro tiempo? ¿Qué tipo de entretenimiento consumimos? ¿Qué conversaciones alimentamos? Tercero, debemos alimentar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuanto más llenemos nuestra mente con la verdad de Dios, menos espacio habrá para las mentiras del enemigo. Queridos hermanos, les animo a que examinen sus corazones. Hay áreas de su vida donde sienten que están siendo atraídos hacia cosas que saben que no agradan a Dios. No tengan miedo de ser honestos con el Señor. Él conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos y está listo para ayudarnos. Continuemos con el versículo 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Este versículo nos presenta una paradoja aparente. David dice que prefiere la corrección de los justos antes que los halagos de los malvados. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a evitar la crítica y buscar la aprobación, incluso si viene de fuentes poco confiables. Proverbios 27, versículo 6 nos dice: «Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece». La corrección de un amigo verdadero, aunque pueda doler en el momento, es mucho más valiosa que los halagos falsos de aquellos que no tienen nuestro mejor interés en mente. Recuerdo cuando era un joven pastor, lleno de entusiasmo pero también de inexperiencia y a veces de arrogancia. Tenía un mentor, el pastor Ernesto, un hombre mayor y sabio que no tenía miedo de corregirme cuando era necesario. Al principio, sus palabras me dolían y a veces me enojaban, pero con el tiempo aprendí a valorar su honestidad y su amor por mí. Sus correcciones me moldearon y me hicieron un mejor pastor y un mejor hombre. ¿Tienen ustedes personas así en su vida? Amigos o mentores que les aman lo suficiente como para decirles la verdad, incluso cuando duele. Si los tienen, agradezcan a Dios por ellos, y si no, oren para que el Señor les provea de tales personas. Pero noten también la segunda parte del versículo: «Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos». Aquí vemos el equilibrio de David. Mientras acepta la corrección de los justos, no deja de orar contra las maldades de los impíos. Esto nos recuerda que debemos mantenernos firmes contra el mal, incluso mientras buscamos crecer y mejorar. Efesios 6, versículo 12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que promueven el mal en este mundo. Pasemos al versículo 6. «Serán arrojados sus jueces a los peñascos, oirán mis palabras, que son verdaderas». Este versículo puede parecer duro a primera vista, pero debemos entenderlo en el contexto de la justicia divina. David no está expresando un deseo personal de venganza, sino reconociendo que finalmente Dios juzgará a aquellos que persisten en el mal. Romanos 12, versículo 19 nos recuerda: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Como seguidores de Cristo, no buscamos venganza personal, sino que confiamos en la justicia de Dios. La segunda parte del versículo, «oirán mis palabras, que son verdaderas», nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. Jesús dijo en Juan 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En un mundo donde la verdad parece cada vez más relativa y las noticias falsas abundan, es crucial que nos aferremos a la verdad de Dios. No importa cuán impopular pueda ser,
Debemos seguir proclamando la verdad del Evangelio con amor y convicción. Recuerdo una situación en la que fui llamado a hablar en una reunión comunitaria sobre un tema controvertido. Sabía que mis palabras, basadas en los principios bíblicos, no serían bien recibidas por muchos. Sentí la tentación de suavizar el mensaje, de hacerlo más aceptable. Pero mientras oraba, este versículo vino a mi mente. Me di cuenta de que mi responsabilidad era hablar la verdad en amor, sin importar las consecuencias. Aunque hubo quienes se opusieron fuertemente, también hubo corazones que fueron tocados por la verdad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿se han encontrado en situaciones donde se sienten presionados a comprometer la verdad? Que este versículo les anime a mantenerse firmes, confiando en que Dios honrará su fidelidad. Avancemos al versículo 7. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Esta es una imagen vívida y perturbadora que David usa para describir la fragilidad de la vida humana. Nos recuerda nuestra mortalidad y la realidad de que todos enfrentaremos la muerte. Eclesiastés 12, versículo 7 nos dice: «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Esta verdad fundamental de nuestra existencia debería influir profundamente en cómo vivimos cada día. Hace unos años, sufrí un ataque cardíaco. Mientras yacía en la cama del hospital, conectado a máquinas y rodeado de médicos preocupados, esta realidad me golpeó con fuerza. En ese momento, todas las cosas que pensé que eran importantes, mi carrera, mis posesiones, mis logros, parecían insignificantes. Lo único que importaba era mi relación con Dios y el amor de mi familia. Esta experiencia cambió mi perspectiva para siempre. Me hizo valorar cada día como un regalo precioso de Dios y me inspiró a vivir con un sentido de urgencia para compartir el amor de Cristo con otros. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias similares que les han hecho conscientes de su propia mortalidad? ¿Cómo ha cambiado eso su forma de vivir? Les animo a que reflexionen sobre esto y se pregunten: ¿estoy viviendo cada día como si fuera un regalo precioso de Dios? ¿Estoy usando el tiempo que se me ha dado para lo que realmente importa? Pasemos al versículo 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Aquí vemos el corazón de David volviéndose a Dios en completa dependencia y confianza. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrenta, David mantiene sus ojos fijos en el Señor. Esto me recuerda las palabras de Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En medio de las tormentas de la vida, es fácil perder de vista a Dios y enfocarnos en nuestros problemas. Pero David nos muestra una mejor manera: mantener nuestros ojos fijos en el Señor, confiando en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Recuerdo una época en mi vida cuando todo parecía estar desmoronándose. Mi ministerio enfrentaba desafíos, mi matrimonio estaba pasando por una crisis y mi salud estaba deteriorándose. Me sentía como Pedro caminando sobre las aguas, empezando a hundirme bajo el peso de mis circunstancias. Fue en ese momento cuando este versículo cobró vida para mí. Decidí, como David, fijar mis ojos en Dios y confiar en Él a pesar de todo lo que veía a mi alrededor. No fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero a medida que mantenía mis ojos en el Señor, comenzó a restaurar mi alma. Poco a poco, vi su mano obrando en cada área de mi vida, trayendo sanidad, restauración y un nuevo propósito. Queridos amigos, ¿dónde están fijados sus ojos hoy? ¿En sus problemas? ¿En las noticias desalentadoras? ¿En las opiniones de los demás? Les animo a que, como David, fijen sus ojos en el Señor. Confíen en Él con todo su corazón, sabiendo que Él nunca los desamparará. Continuemos con el versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. David reconoce que está rodeado de peligros, no solo físicos, sino también espirituales. Los lazos y las trampas a las que se refiere pueden ser tentaciones, engaños
o planes maliciosos de sus enemigos. En 1 de Pedro 5, versículo 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo de nuestras almas está constantemente buscando formas de hacernos tropezar y alejarnos de Dios. Estas trampas pueden tomar muchas formas: la tentación de comprometer nuestra integridad por ganancias financieras, la atracción de placeres momentáneos que nos alejan de Dios, o incluso el desánimo y la desesperación que nos hacen dudar del amor y la bondad de Dios. Recuerdo a una joven de nuestra congregación, llamémosla María, que cayó en una de estas trampas. María era una cristiana comprometida, activa en el ministerio de jóvenes, pero poco a poco comenzó a alejarse de la iglesia. Más tarde descubrimos que había empezado una relación con un joven no creyente que la estaba llevando por un camino destructivo. Lo que comenzó como una amistad inocente se convirtió en una trampa que casi destruye su fe y su futuro. Gracias a Dios, a través de la oración y el amor paciente de su familia y la iglesia, María finalmente reconoció el peligro en el que se encontraba y buscó ayuda para salir de esa situación. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de estar alerta y pedir la protección de Dios contra las trampas del enemigo. ¿Cuáles son los lazos y las trampas que enfrentan en su vida diaria? ¿Son conscientes de las áreas donde son más vulnerables? Les animo a que, como David, pidan a Dios que los guarde de estas trampas, pero también recuerden que tenemos una responsabilidad en esto. Como nos dice Santiago 4, versículo 7, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Finalmente, llegamos al versículo 10, «Caigan los impíos en sus redes, mientras yo pasaré adelante». Este versículo final del Salmo 141 es una declaración de confianza en la justicia de Dios. David no busca venganza personal, sino que deja el juicio en manos de Dios. Al mismo tiempo, expresa su confianza en que Dios lo liberará y le permitirá pasar adelante. Esto me recuerda las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 17 y 18. «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén». Como seguidores de Cristo, no buscamos la caída de nuestros enemigos, sino que oramos por su arrepentimiento y salvación. Sin embargo, también confiamos en que Dios hará justicia y que, en última instancia, el mal no triunfará. Recuerdo una situación en la que nuestra iglesia enfrentó una fuerte oposición de un grupo local que estaba difundiendo mentiras sobre nosotros. Fue una época difícil y dolorosa, pero en lugar de buscar venganza, decidimos seguir el ejemplo de David y de Jesús. Oramos por aquellos que nos perseguían y continuamos sirviendo a nuestra comunidad con amor. Con el tiempo, la verdad salió a la luz y muchos de los que nos habían atacado se disculparon. Algunos incluso llegaron a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio de amor y perdón. Queridos hermanos y hermanas, ¿están enfrentando oposición o persecución en su vida? Hay personas que les han hecho daño o que se oponen al mensaje del Evangelio. Les animo a que sigan el ejemplo de David, confíen en que Dios hará justicia, pero al mismo tiempo, oren por aquellos que les persiguen y continúen avanzando en el camino que Dios ha trazado para ustedes. Al concluir nuestro estudio del Salmo 141, quiero que reflexionemos sobre las lecciones principales que hemos aprendido. Primero, la importancia de la oración constante y sincera. Como David, debemos clamar a Dios en todo momento, confiando en que Él nos escucha y responde. Segundo, la necesidad de pedir a Dios que guarde nuestras palabras y nuestro corazón. En un mundo lleno de tentaciones, necesitamos la protección divina para mantenernos fieles. Tercero, la importancia de rodearnos de personas que nos amen lo suficiente como para corregirnos cuando sea necesario. Cuarto, la realidad de nuestra mortalidad y la importancia de vivir cada día
con un propósito eterno. Quinto, la necesidad de mantener nuestros ojos fijos en Dios, confiando en Él, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Y finalmente, la importancia de confiar en la justicia de Dios y seguir adelante en nuestro camino con Él, sin importar la oposición que enfrentemos. Queridos amigos, les animo a que hagan suyo este salmo, que se convierta en una oración diaria en sus vidas, que encuentren en él el consuelo, la fuerza y la dirección que necesitan para enfrentar los desafíos de cada día. Y ahora, permítanme guiarlos en una oración basada en este salmo. Padre Celestial, como David, clamamos a ti hoy. Apresúrate a nosotros, escucha nuestro clamor, que nuestras oraciones suban ante ti como incienso, y que nuestras vidas sean una ofrenda agradable a ti. Señor, pon guarda a nuestra boca. Ayúdanos a hablar palabras que edifiquen y den gracia a quienes nos escuchan. No dejes que nuestro corazón se incline a cosa mala. Protégenos de las trampas del enemigo y de las seducciones de este mundo. Danos la humildad para recibir la corrección de los justos y la sabiduría para discernir la verdad del error. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, confiando en tu amor y tu cuidado, incluso en los momentos más oscuros. Señor, somos conscientes de nuestra fragilidad y mortalidad. Ayúdanos a vivir cada día como un regalo precioso, usando nuestro tiempo y nuestros recursos para tu gloria y para el bien de los demás. Finalmente, te pedimos que nos libres de toda obra mala y nos preserves para tu reino eterno. Que podamos pasar adelante, creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Recuerden, Dios les ama con un amor eterno e incondicional. No importa lo que estén enfrentando hoy, Él está con ustedes y nunca los abandonará. Antes de terminar, quiero recordarles una vez más que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. Les invito también a que dejen sus comentarios compartiendo cómo este salmo ha hablado a sus corazones o si tienen peticiones de oración. Y por favor, compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras de esperanza y aliento. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima vez. Sigan caminando en la luz de su amor. Adiós y que Dios les bendiga.